Hola, buenas noches. Estamos de vuelta con una nueva charla del ciclo de charlas que estamos teniendo desde el Movimiento Nacional de la Militancia Radical La Pampa, junto con el Comité de la UCR de Toay. Y hoy el tema lo va a estar dando la licenciada Carla Ler, a quien de Guatraché, a quien le estoy dando la palabra para que se presente y largues con la conversación, Carla, que ya más o menos algo habíamos estado charlando en la previa. Bien. Hola, buenas noches, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que les tengo que agradecer porque me han invitado y darme esta posibilidad. Bueno, como dijo Mario, mi nombre es Carla Ler, soy licenciada en Psicología, estudié en la Universidad Adventista del Plata, en Entre Ríos, y tengo más bien una orientación cognitiva conductual. Hace 10 años que estoy recibida, y bueno, actualmente trabajo en consultorio privado. Más que una charla, también quisiera que haya un ida y venida, sé que después va a haber, no lo quiero hacer un monólogo muy extenso, pero es necesario, creo que en muchas cosas vamos a coincidir y en las que disentimos, bueno, me gustaría que también me lo hagan saber. Yo voy a hablar más que nada de la experiencia que estoy viviendo hoy en el consultorio con mis pacientes y lo que estoy viendo que está generando esta pandemia, ¿sí? Que no puedo decir nada bueno. Ayer hubo una charla muy interesante con 2 psiquiatras, la verdad que fue, yo diría, nutritiva, ¿no? Una cosa muy interesante, ¿no? Desde el área de salud, pero a mí me toca hablar de los daños, ¿no? Que está provocando esta pandemia. Si partimos de que, esto me acuerdo, es desde, creo que cuando uno entra a estudiar psicología es lo primero que te dicen, y es lo que te queda grabado, ¿no? Que es, tenemos que partir de que el hombre es un ser social, ¿sí? Entonces, si partimos de ahí, con esta situación ya estamos en un problema muy grave, ¿sí? En el que lo primero que se hizo fue confinar a las personas, ¿sí? Aislarlas. Y la realidad es que el aislamiento, si hablamos en la parte de salud, es totalmente insano, ¿no? Yo hablo en la salud mental, ¿sí? Para los que saben, bueno, en este momento lo estoy experimentando en carne propia, y así como he dado contención a mis pacientes cuando estaban aislados, realmente hoy lo puedo comprobar en mi propia experiencia lo insano que es el encierro. Más allá que uno puede estar con la familia, con sus hijos, pero el hecho de también la posibilidad que te digan, o sea, negarte la posibilidad de que vos puedas salir, ¿no? Que puedas abrir la puerta y que sepas que sos libre, ¿no? Yo creo que la libertad ha quedado bastante lejos, el concepto de libertad como lo estamos viviendo hoy. Este doble discurso, ¿no? De quédate en casa, no salgas, si saliste podés contagiar, si te contagias sos culpable. Bueno, es un doble discurso muy fuerte, que ¿a quiénes afectó más? Yo en estos momentos, en mi consultorio, tengo una franja etaria de personas de 60 años para arriba, que por ahí en otra época no lo he tenido así. Y la realidad es que es preocupante, ¿sí? Personas que quizá nunca habían sufrido de depresión, desde ya, ¿no? Cabe aclarar que el que era depresivo en este momento, su depresión aumentó.
y el que nunca había sufrido ese tipo de trastornos, bueno, hay muchos que lo están viviendo. Y la realidad es que sin darnos cuenta, nosotros mismos, nosotros todos somos hijos, todos fuimos hijos, muchos hemos tenido o tenemos personas mayores a cargo, nuestros abuelos o familiares adultos mayores que en algún momento dijimos, bueno, como está todo esto, yo salgo a hacer las compras, así que avísame, no salgas, quédate, y sin darnos cuenta también fuimos limitando a las personas a que dejaran de llevar la vida normal que llevaban, ¿sí? Y se habla, es muy interesante, ¿no? Se habla de dos trastornos nuevos, de la nosofobia y de la antropofobia. La nosofobia sería, es similar a la hipocondría, con la diferencia que el hipocondríaco siempre siente que está enfermo, pero que bueno, el médico a veces no me dice la verdad para dejarme tranquilo, pero yo sé que algo tengo. En cambio, la nosofobia es el temor a que yo me pueda enfermar. Y si ustedes se ponen a pensar, todos en algún momento pensamos, y el COVID va a llegar, el COVID en algún momento me va a agarrar, el COVID, y sí, y estamos, ¿no?, con el alcohol en gel, el barbijo, todo ese miedo, y entonces, ¿qué pasa? Creamos una psicosis y en algún momento sentimos que nos vamos a enfermar, ¿sí? Y el otro que es, yo creo que es más preocupante, es la antropofobia, el temor, el miedo al otro ser humano, el miedo hasta a mi propia familia, que me toque, que me abrace, que se acerque, ¿no? Pará, antes de entrar, lavate las manos, desinfectate, ¿no? O decir, bueno, anda a ver a la abuela, pero no la toques, no te acerques, ¿no? Esa pérdida del contacto realmente está generando... a ver, esperen que... Sí, disculpe, estoy en una reunión de Zoom. Si me puede llamar en un ratito. Gracias. Era del hospital porque hacen el seguimiento. Así que era obligatorio que conteste. Entonces, yo no sé si ustedes están informados, pero bueno, en La Pampa, para que ustedes tengan una idea, yo les hablo más bien de la provincia esta, pero sé que en todas están teniendo muchos problemas, en Córdoba, ahora está el tema en Formosa, ¿no? Pero por ejemplo, acá en La Pampa, se puede ir al geriátrico, si alguien tiene un familiar, se puede ir al geriátrico media hora a ver al abuelo, media hora una vez por semana. Entonces, el abuelo que llegaba el fin de semana y sabía que comía con su familia, que lo sacaban del geriátrico, que bueno, que iba a estar contenido, que ese día lo pasaba con su familia, bueno, ya no lo puede hacer más. Entonces, los gerontes se nos están muriendo, pero no de neumonía, de COVID. Los abuelos se nos están muriendo de tristeza. Y sí, por ahí dicen, no, sí, murió de una neumonía. La realidad es que, bueno, esto lo va a poder explicar mucho mejor acá los médicos. Su sistema inmunológico y su sistema anímico decae tanto que el adulto mayor se deprime y muere. Y después hay otra cuestión que decimos, bueno, vieron que ahora qué felicidad, los chicos no se enferman, los niños. Y la realidad es que no se enferman porque no tienen contacto con otros niños, ¿no? Entonces, estamos también en un problema en que los chicos, los niños, pierden ese contacto con otros seres humanos de su mismo grupo,
La realidad es que un niño tiene que tener contacto con otros, con otras bacterias, con otros virus, fortalecer su sistema inmunológico, y es algo que no está pasando. Hay un médico en Suiza que dice, por favor, que los chicos vuelvan a la escuela. Es necesario, y también es necesario no solo el contacto con su grupo de su misma edad, sino también es necesario compartir los virus, compartir las bacterias, compartir todo, ¿no? Que es ahora un doble mensaje que se está diciendo, ¿no? No tomemos mate, no compartamos el vaso, ¿no? Un montón de cosas. Bueno, eso por un lado. Acá yo vivo, para los que no me conocen, yo vivo en un pueblo de 5.000 habitantes aproximadamente, puede ser que ahora haya un poco más, así que es un pueblo en el que prácticamente nos conocemos todos, ¿no? La realidad es que la violencia intrafamiliar que está pasando acá en los hogares, en este pueblo, violencia psicológica, intentos de suicidio, ataques de pánico, gente que no sale de su... y el vecino ha percibido eso, personas que han dejado su medicación para la hipertensión, su medicación psiquiátrica, porque no salen desde marzo y nadie los va a ver. Bueno, sumado la situación, acá es un pueblo que nos ha alarmado, ¿no? Que todos los días, hubo una semana o 2 semanas que todos los días morían entre 1 y 2 abuelos. Una cosa, la verdad, bastante choqueante. Y en una de esos familiares bueno, porque nos conocemos entre todos acá en el pueblo, me decía, ¿sabes que la abuela esta murió de tristeza? Es terrible lo que está pasando. Y a largo plazo las secuelas que va a dejar esta pandemia, porque esto es lo que está pasando ahora, pero el estrés postraumático, y cuando hablo de estrés postraumático, para los que no saben, esto también se genera con los soldados que han ido a la guerra y sufren todos estos tipos de trastornos. Bueno, las personas que estuvieron encerradas, confinadas, van a empezar a sentir lo mismo. Trastornos de ansiedad, bueno, depresión ni hablar, es algo que ya se está viendo. Y la verdad que es preocupante, es muy preocupante. Yo tuve la oportunidad de escuchar una nota de un forense acá en La Pampa, Juan Carlos Toulouse. No sé si alguien lo conoce o ha tenido o ha podido escuchar la nota que le habían hecho, pero a él le habían dado acá de provincia para que reviera nuevas autopsias que digamos decía que el certificado habían muerto de COVID. Y en el que él denunció y también revió esos certificados, y entonces decía, no han muerto por coronavirus, han muerto con coronavirus, pero por ejemplo, se hablaba acá, fue como un caso que impactó un gastroenterólogo de 55 años que había muerto por COVID. Entonces él dice, cuando yo me pongo a investigar, este hombre, bueno, era diabético, tenía sus 2 piernas amputadas, y tuvo neumonía y obviamente contrae COVID en el hospital. Entonces, ¿murió de COVID? ¿No? Pero esas son las informaciones que nosotros vamos recibiendo como seres humanos. Nosotros prendemos el televisor y algo interesante que pasa es, prendemos y escuchamos las noticias al mediodía. ¿Ustedes saben por qué las noticias están al mediodía y a la noche, a la hora que uno come? Es interesante porque en el momento que uno se sienta a comer, está relajado, entonces prendemos las noticias
y produce un efecto hipnótico que hace que nos afecte mucho más a nivel inconsciente. Entonces estamos comiendo tranquilos y escuchamos, ¿no? Hoy tantos casos murieron, ¿no? Todas informaciones sumamente negativas. Y la realidad es que hasta en tiempos de guerra, ¿no? A los soldados era obligatorio mandarle mensajes positivos, así estuvieran perdiendo la guerra. Vamos, ya falta poco, les queda poco, está por terminar, luchen que ya están llegando, lo pueden hacer, vamos que vamos a conquistar, ¿no? Siempre era obligación mandar mensajes positivos. Y acá es algo que no está pasando. Porque si ustedes prenden y escuchan un noticiero, la verdad que lo que vamos a escuchar, sinceramente, por más que hasta tengamos la visión de decir, yo sé que todo esto es mentira, o que esto es una confabulación, o bueno, todo lo que está pasando, ¿no? Que uno tenga ya armada su propia verdad, afecta. De alguna u otra manera termina afectando. Y a mí lo que me preocupa, que también, más allá de que muchos digan, bueno, no sé, yo no he tenido que estar aislado, o bueno, o no me ha pasado de estar encerrado, la realidad es que a todos, si yo les preguntaría a cada uno de ustedes, a todos de alguna manera nos afectó esta pandemia. Y hemos tenido crisis, ya sea con uno mismo, crisis de pareja en el matrimonio, crisis con la familia, crisis o angustias de que no podemos ver a algún familiar, porque creo que si yo les preguntaría acá, más de uno estamos en una situación en la que decimos, bueno, todos los años viajamos a ver a fulano, este año no podemos. O alguna situación de algún familiar, ¿no? Que quiere venir a vernos o que está solo y no puede estar con nosotros. Entonces, a todos de alguna manera nos afectó o nos está afectando. Y realmente es preocupante porque yo digo que el hecho de tirar números o estadísticas que no sé a qué nivel son confiables. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, supongo que lo deben saber, pero somos 7.000, acá lo tengo anotado, 7.800 millones de personas en el mundo, ¿sí? Es decir, el 10% serían 780 millones, ¿no? Bueno, el número mundial de muertes atribuidas al COVID es de 1 millón. Es decir, el 0,14%. Entonces, ¿yo puedo decir que el COVID es mortal? Puede ser, ojo, yo no digo que la enfermedad no exista, eso lo quiero dejar en claro, acá hay médicos también y ellos pueden hablar y decir mucho mejor que yo. Pero bueno, obviamente están la población de riesgo o las personas de riesgo, pero lo que a mí me preocupa realmente es cómo se está manejando justamente con ese tipo de población, porque estamos dejando de lado a los abuelos, y a los abuelos se los está dejando morir. En España se habla de que se han encerrado y se ha practicado la eutanasia en hogares en Europa con los abuelos. Entonces, estas cuestiones que están pasando son alarmantes. Como profesional, es el primer año que a mí me tocó trabajar y ver, bueno, pacientes, pero masivamente, ¿no? Una cuestión de que, y eso que yo estoy en el sector privado, ¿sí? Yo tengo consultorio privado, y realmente los psicólogos acá en este pueblo particularmente estamos desbordados.
Y además yo trabajo con una psiquiatra que justo está en provincia de Buenos Aires, está en el límite con acá de Guatraché, para que tengan una idea, de Guatraché a Darregueira, estamos 35 kilómetros, o sea, yo estoy ahí en el límite. Entonces ella del otro lado me llamaba y me decía, ¿cómo puede ser, la psiquiatra, ¿no?, con la que yo trabajo, cómo puede ser, Carla, no pueden pasar, no puedo ver a los pacientes, no les puedo hacer un seguimiento, no pueden venir a verme? Después ibas, hablabas con el policía y el policía te decía, bueno, vaya por un camino de tierra, da la vueltita, ¿no?, y puede ir a Darregueira, ve a su doctor y después vuelve, ¿no?, por el mismo camino. Bueno, situaciones así nos toca enfrentar todos los días. Ahora un poco, este último tiempo, se flexibilizó en el que si uno lleva en el teléfono su turno médico, bueno, lo dejan pasar. Pero bueno, eso es hoy, mañana puede ser diferente. Entonces, por ahí yo más que nada, no quiero hacer tanto un monólogo, pero quería informar lo que está pasando con el ser humano, ¿no?, lo que está pasando con nosotros. Y más allá de lo negativo, ¿no?, de los daños que están pasando, bueno, como psicóloga también me toca darles unas recomendaciones, porque yo me siento en la obligación de que si alguno acá en el grupo en esta charla que estamos, yo creo que a todos nos ha tocado de que hemos cambiado nuestra rutina. Inclusive ayer con los psiquiatras, que hubo una charla muy interesante, ellos hablaban hasta del cambio de horarios que se ha originado en nosotros mismos, ¿no? El mismo estrés provoca eso, la depresión hace que uno se levante a las 12, 1 y dice, bueno, igual si no puedo ir a trabajar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. De hecho, es un desafío para las personas que estamos aisladas mantener una rutina. Y la rutina es fundamental en el ser humano. Es lo que nos produce más bien sanidad. Entonces, como profesional de la salud también me veo en la obligación de decirles que esto, si nosotros no hacemos algo a nivel personal, esta pandemia nos va a terminar consumiendo. Tenemos que hacer ejercicio físico, o sea, hay que salir a caminar, tienen que tomarse un tiempo y salir a caminar. Alimentación saludable, porque también nos ha pasado de que nos toque de una manera más sana, ¿no? ¿Cómo está mi alimentación hoy? ¿Sí? De hecho, en psicología estamos hablando del intestino delgado como nuestro segundo cerebro, y hay estudios en los que, según la alimentación que se le genera, por ejemplo, a un niño, se está trabajando y descubriendo que en los niños autistas el cambio de alimentación puede mejorar notablemente su vida, ¿no?, su comportamiento, su trastorno. Entonces es muy importante qué estamos haciendo con nuestra salud, de qué manera nos estamos alimentando. Otra cosa, nuestra vida social, ¿qué pasa? Ahora nos agarra miedo, ¿no? Juntarnos con amigos, hacer el asado, no voy más a las peñas, no voy al cumpleaños, porque imagínate, mañana, yo lo comentaba ayer, por ejemplo, nosotros estamos confinados ahora, aislados, porque mi nene de 7 años fue a un cumpleañitos de un nene, y ahí vino una chica de Santa Rosa que se fue el lunes feriado, el 12, y esta chica, cuando estaba volviendo a Santa Rosa, habló con su médico y estaba con síntomas, ¿no? Dio positivo. Entonces, todos los que estuvieron en ese cumpleaños, aislados. Entonces, claro, mi hijo de 7 años lloraba y me decía, cuando yo le tuve que explicar, mirá, por 14 días no podemos salir. Gracias a Dios nos avisaron un jueves, el cumpleaños había sido un domingo, así que bueno, tuvimos como 4 o 5 días de gracia. Él lloraba y me decía, mamá, yo nunca más voy a ir a un cumpleaños. Fíjense lo que está produciendo en los chicos.
sea, estoy aprendiendo que evitar el contacto humano va a hacer que yo me salve. Entonces realmente es muy preocupante lo que nos está pasando. A mí, el otro día encontraba un pensamiento que dejó Charles Chaplin, ¿no? que alimentó y nos hizo tanto bien desde su humor. Y él decía que el día más desperdiciado de la vida es en el que no reímos. Y otra cosa que decía que era necesario para una buena vida, el sol, el descanso, el ejercicio, la dieta, ¿sí? Que yo les decía una buena alimentación, la autoestima, los amigos, ¿no? Y que es necesario. Pero estamos teniendo un doble mensaje realmente alarmante. Quédate en casa, no te juntes, no salgas, no abraces, no toques. Veamos así a nuestra familia, ¿no? Como estamos ahora todos nosotros. Fíjense qué distinto también sería la calidad humana, esta charla que estamos teniendo en un grupo, ¿no? En una ronda. Sería distinto. La empatía también se sentiría distinto. ¿Qué nos está provocando el barbijo? El uso del barbijo está haciendo de que yo no pueda leer tus emociones, que yo no pueda ver si vos estás enojado, si estás contento, si estás triste, qué te pasó. Y es más, hasta a veces, como no reconozco, bueno, ni saludo, ¿no? Entonces, hasta nos perdemos eso, ¿no? De saludar al otro, de ver al otro. La falta de empatía que también va a crear a largo plazo con los niños, ¿no? El barbijo. Y bueno, y realmente es preocupante, porque yo creo que la Organización Mundial de la Salud, así como nos ha dicho, pónganse de una manera, al otro día dice pónganse de otra manera, mañana no salgan con barbijo, hoy salgan con barbijo, y estamos acatando todas esas órdenes. Yo sé que esto estamos también en un partido, entonces por ahí me puedo sentir más cómoda diciéndolo, pero realmente lo que están haciendo con nosotros es totalmente inhumano. Y lo hablo desde lo que vivo permanentemente acá adentro en el consultorio. Yo a mí me toca, por ahí me llaman desde el hospital, yo no trabajo con el hospital, pero me llaman y me dicen, Carla, 11 de la noche, hay un paciente tuyo que está con ataques de pánico, nos informó que vos sos su psicóloga, si podés venir a asistirla. Obviamente ellos la asisten también con medicación, pero bueno, voy, y las entradas y salidas que estoy teniendo este año es algo impresionante. Es algo que nunca a todos los profesionales de la salud nos había pasado, ¿no? Los psicólogos y psiquiatras. Así que bueno, yo, más allá de la información negativa, no hice como los soldados, ¿no? Transmitirle mucho positivismo, pero realmente creo que es preocupante y creo que tampoco quiero que se queden con lo que yo les digo. Miren, vean afuera lo que está pasando. A mí me toca trabajar con mujeres en estos momentos que quieren divorciarse, separarse, dejar a su esposo porque la violencia psicológica que están viviendo es tremenda y no se pueden ir. Porque dice, por ejemplo, tengo mi familia, no sé, en Buenos Aires, no me puedo ir. ¿Cómo hago? ¿No? Y estas situaciones están pasando. Ustedes imagínense en una familia aislada y en la que todo el sistema familiar funciona pésimo. ¿Cómo hacemos? 14 días adentro. El nivel de violencia llega a incrementarse. De hecho, el encierro, el no poder hacer ejercicio, todos sabemos que
se tiene que generar un nivel entre mi mente, que trabaja continuamente, y mi cuerpo. Tiene que haber un equilibrio entre los dos, ¿sí? Si yo soy una persona que trabajo en un escritorio, que trabajo mucho a nivel mental, yo tengo que hacer mucha actividad física para equilibrar eso. Y últimamente lo que estamos haciendo trabajar continuamente es nuestra cabeza. Es lo único. Porque es más, sin darnos cuenta empezamos, no, ahora hay un brote de casos, mejor ni salgo, me quedo, lo evito. O a veces uno mismo dice, descree, pero qué sé yo, el esposo, la esposa, dice, no, no salgas, mejor quédate, hoy quédate, no salgas, ¿no? Nos vamos limitando. Entonces, es muy preocupante. Ayer había dicho algo, estos psiquiatras, algo muy lindo, muy interesante, esto de, había estado Ernesto Bertea y Gerardo Canavesio, creo, algo así, ¿sí? Y ellos también hablaban de esto, ¿no? ¿Qué llega a ser más importante, ¿no? ¿El ser o el tener? ¿Y qué hacemos nosotros como individuos? ¿Sí? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a seguir quedando en nuestra casa? Con el verso ese de quédate en casa, no te contagies, porque si salís y te contagiás, acá me tocó escuchar al médico del hospital hablando en la radio, que ahora habían 8 casos, porque acá en este pueblo 8 casos es algo tremendo, porque nunca había habido un caso, creo que hubo uno y hasta se dudó, porque después dijeron que había sido negativo, mientras tanto cerraron todo, y sí, la gente que estaba con depresión o que veníamos tratando de levantarla, colapsó. Ahora hay 8 casos, imagínense, es como decir, no sé, en Córdoba 1000, no sé, una cosa así. Y la cuestión que nos tocó escuchar al médico en la radio, una radio que escuchan todos acá en el pueblo, penosamente decir, hubo un cumpleaños y a causa de ese cumpleaños ahora es un caos. Entonces yo, por ejemplo, que estoy aislada, o mi hijo que escucha y está aislado, ¿hasta dónde va la culpa, no? Culparnos ser los causantes propios de esta enfermedad. Entonces, ¿qué nos está dejando? A mí me gustaría escucharlos porque realmente esto lo comparto y no quiero seguir haciendo un monólogo. Carla, Si alguien tiene una pregunta o aportar algo, me encantaría que lo puedan hacer también. hay un par de comentarios en el chat. Ahí Adriana de Mendoza dice que disiente con vos en la parte que los chicos no se enferman. Ella dice que sí, se enferman igual. Lo que pasa es que como está todo apuntado al tema de pandemia, le dan más importancia a eso que a la enfermedad de los chicos. Y Mónica había pedido la palabra, Mónica de la Santa, para hacerte un par de preguntas también. Así que, ¿querés contestar eso o contestás todas juntas? No. Te doy la palabra a Mónica, ¿contestás? Sí, estoy acá. Como me digan ustedes. Sí. Mario, se te escucha muy bajo. ¿Puede ser o es solo yo que lo escucho muy bajo? No, se escucha bajo. Ah. Es que tengo a mi señora al lado y no me deja gritar. Estoy tan acostumbrado a hablar bajito cuando está ella. No, pero te andaba bien el micrófono hoy. Y ahora apenas se escucha. ¿Ahora? ¿Ahí se escucha? Ahí mejoró. Claramente, sí. Bien. No entendí, no te pude escuchar bien cuál era la pregunta de Adriana. No, Adriana, lo que decía es que disiente con vos en el tema de que los chicos no se enferman.
ella dice que los chicos se siguen enfermando, lo que pasa es que está todo hoy orientado a los mayores, por eso eso no se difunde, pero que Sí. se siguen enfermando igual. Y Mónica tenía otras preguntas que no me las dijo. Bueno, como diga la licenciada, yo puedo No, hablar, usted. simplemente un breve comentario, porque después se va a perder por ahí. Por ahí, Adriana, mira, o sea, yo soy mamá de 2 nenes y me ha pasado que en todo el año no se me enfermaron, la verdad que es una cuestión muy atípica, nunca me había pasado, y tuve la oportunidad de hablar con una pediatra de acá de la zona, en la que ella me decía, yo prácticamente no tuve trabajo, o sea, no dejó de trabajar en toda la pandemia, pero ella me dice, realmente, o sea, los chicos se enfermaron muchísimo menos. Por ejemplo, lo que fueron, qué sé yo, ataques de asma, bueno, todas esas cuestiones, alergias, que por ahí fueron mucho menos que otros años. La realidad es que porque también, o sea, al no ir a la escuela, una otitis se puede contagiar, una angina se pueden contagiar. Y al no ir a la escuela, bueno, estábamos viendo eso. Por ahí en esta zona se vio esto, que los chicos no se enfermaban. Pero sí es cierto, como dice Adriana, es terrible. Todos mueren por COVID, pero la realidad es que también se está dejando en un segundo plano a las enfermedades como el cáncer. Hay pacientes que se les ha abandonado el tratamiento. ¿Y Murloc no va a jugar? Adriana perdón, Mónica de la Santa primero y después Sí. Claudia, que quería hacer también una pregunta. Mónica, Sí, ¿se habilitada. escucha? ¿Se Sí, escucha? sí. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Yo escuché con mucha atención la disertación de Carla y quiero hacerle 2 consultas. Por lo que vos te referiste recién, soy en cierta forma antropofóbica. Es una palabra que al menos yo desconocía y que mañana voy a hablar con mi psicóloga. ¿A qué lleva el no salir de la antropofobia? Tuve problemas con señal y vos tal vez lo comentaste y yo no lo escuché. Y el otro tema es, como mencioné anteriormente, estudio el tema de la violencia de género y obviamente lucho contra ella. Hace un tiempo yo llegué a la conclusión personal de que la negligencia también es violencia y entiendo que esta manera de manifestación de la violencia lleva un tema a ser visto en la faz de la psicología. ¿Qué pensás vos de esto, Carla? Y te pregunto lo de la negligencia, porque hace poco tiempo, hará cosa de un mes atrás, me tocó vivir de cerca en una clínica privada con un tema de posible COVID que después dio negativo y que realmente me dejó muy, pero muy sensible. Tuve que tratarlo en terapia. Quiero agradecerte, Carla, también y felicitarte por tu locución, porque sos brillante y concisa en un tema muy sensible a la realidad que estamos viviendo y lo manifestaste de una forma muy clara. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Mónica, bueno, vamos por parte. Vos es como que hiciste 2 preguntas. La cuestión de la antropofobia yo creo que se está creando, yo me animaría a decir como un sentimiento colectivo. Porque esto de quedarte en casa es porque justamente si salís el otro te va a contagiar, ¿no? Entonces nos empezamos a limitar justamente porque nos da miedo el otro. Hubo una propaganda, creo que fue en Reino Unido, tremenda, yo la vi, en la que una nieta va a visitar a su abuelo y preparan un café y en el momento en que la nieta le da la taza de café, se ve como el abuelo se contagia y termina en la UTI. Entonces, esa propaganda es... o sea, el que no tenía antropofobia termina generándosela esa propaganda. A ver, acá los abuelos, si los vas a ver, tenés que vestirte como un robot para verlos, y ya para el abuelo es un shock emocional tremendo ver eso.
¿no? Y hay abuelos que tenés que repetirle 20 veces, porque te dicen, ¿y por qué te vestís así? No, porque viste que está, ¿y por qué? Y al rato de nuevo, ¿y por qué te vestís así? ¿No? Y entonces, lo que está pasando, justamente el tema de la antropofobia, yo creo que lo están generando las mismas reglas, las reglas que nos están imponiendo. A mí cuando me llamaron para aislarme, me llamó una enfermera y yo me negué. Le expliqué, dice, yo te entiendo, pero es necesario, es obligatorio. Bueno, justamente, es obligatorio. Me negué y me llamó el director del hospital para hacerme entender, en el cual me dice, vos tenés que entender como profesional de la salud, estamos en el mismo bando. No, le digo, por empezar no estamos en el mismo bando porque vos sos estatal y a vos te mandan a decir lo que tenés que decir. Y yo le digo, soy privada, y si yo no trabajo, no vivo. Entonces, bueno, ya ahí tuvimos un roce. Soy muy sincera. Y la realidad es que entonces él me decía, pero tenés que entender, qué sé yo. Entonces le digo, si vamos a hacer el juego de entender, esta chica, por ejemplo, por la que nos aislaron a medio pueblo, ellos me llaman jueves a la noche y el resultado de esta chica había estado el miércoles. Entonces yo le digo, vos me estás llamando después de haber trabajado 24 horas con pacientes de riesgo, y vos me llamás al otro día para aislarme. Entonces le digo, tampoco, o sea, quieren manejar todo bien, pero no están manejando todo bien. Entonces, hay una confusión masiva, mal manejo de todo, y justamente lo que nos termina pasando es esto, ¿no? El temor al otro, el temor a que alguien puso hace un rato, no podemos verlos por miedo al contagio. O sea, me da miedo que me contagie mi nieto. No lo puedo abrazar. Es terrible, es terrible. Y entonces eso nos va alejando, nos va alejando, nos va alejando. Y la realidad es que la depresión, más de uno acá de los que estamos, tenemos que analizarnos y ver realmente si no estamos entrando en una depresión, si estamos aislados, si dejamos de ver a la familia. ¿Cuánto me río yo en el día? ¿Disfruto de las cosas? ¿Me las permito disfrutar? ¿Cómo las estoy viviendo? Me tengo que hacer esas preguntas porque realmente lo que nos está pasando como seres humanos, estamos yendo en picada. Y perdón, me quedé con esto y no dije lo de la negligencia. Pero bueno, cuando vos hablaste, Mónica, de la negligencia, a mí se me apareció enseguida, por ejemplo, este médico, el director del hospital, que es una especie de negligencia, porque a ver, si vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacerlas totalmente bien. Y el miércoles o ponés 200 personas a que llamen a todas las personas del pueblo para aislarlas, o listo, o no llames a nadie, o llamar al contacto estrecho y simplemente cortamos ahí, ¿no? Entonces sí, también lo sentí como una especie de violencia, porque además el imponerte, ¿no? El imponerte el aislamiento, el obligarte. Yo como profesional obviamente les dije, yo me voy a aislar, pero por respeto a mis pacientes, obviamente no voy a atender esa semana, no voy a arriesgar a las personas que yo atiendo, pero no me pueden obligar a decir, a ver, si yo me pongo un barbijo, me pongo todo el traje, todo, o sea, no puedo cruzarme la calle, no se puede. Entonces Claro, realmente es preocupante. A mí lo que me pasó, Carla, fue que un día después que estuve en un Zoom de La Pampa, tuve que ir a hacerme el hisopado. Llegué a una clínica privada por mi obra social, me trataron, me dejaron en una sala aislada, acá en la zona de Adroguedo, cerca de donde yo vivo, Sí. Y el tema fue que me pusieron un barbijo especial y me llevaron a una sala especial, a otro lugar, con personas con posibles síntomas de COVID. Y me tuvieron 3 horas y media ahí con gente que tosía, sin barbijos y demás. Cuando Claro. llega el momento de atenderme, cuando llega el momento, me dicen, no, no le podemos hacer el hisopado. Le pregunto por qué, porque para eso se tiene que quedar internada. Digo, pero ¿cómo es esto? Llego acá, digo que tengo esta obra social, tienen mi carnet, mi DNI,
me hacen usar un barbijo especial, sacar lo que yo tenía. Me llevan a una sala 3 horas con personas que capaz una de ellas tenía neumonía y estaba esperando que la internaran con una sonda en el brazo, se ve que había estado con suero y todavía tenía el catéter, no sé cómo se llama. Y yo, la sensación de impotencia, de negligencia en ese momento, encima llovía, tuve que agarrar un remis, volverme a mi casa, desinfectarme, bañarme, acostarme y seguir adelante con eso. Para mí fue negligencia, Sí. porque directamente me lo tendrían que haber dicho acá, si no es en forma ambulatoria no se hace. Como a muchos otros temas que forma parte de la negligencia, gente que por ahí le dieron mal el resultado o tardaron tiempo de más y que juegan con lo psicológico de la persona. Creo que, bueno, yo lo manifesté de esa forma y creo que hice bien en ese momento en hablarlo con mi terapeuta. Bien. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, porque realmente te hicieron un daño muy grande. El exponerte 3 horas ante posibles enfermos y que quizá vos no estabas enferma, también fue como una especie de, bueno, te contagiamos. Es terrible, sí. Claro, y después tuve que esperar, no me No pudieron hacer el hisopado. dialoguemos. No pudieron hacerme el hisopado. Tuve que esperar para hacerme el testeo en sangre y dio negativo. O sea, zafé de casualidad. Pero el daño psicológico en ese momento Sí, estuvo. sí. Muchísimas gracias y perdón por interrumpir, disculpen. No, lo que pasa, Mónica, está bien, pero tenía Claudia que había pedido la palabra, María José que había pedido la palabra, y lo tengo a Pepe Giunta y a Pablo Camilo, todos con la palabra pedida. Por eso no es que no estuviera interesante, más que interesante la conversación, pero tenía gente con preguntas para hacer también. Claudia. Claudia. No se escucha bien, Claudia. No, no se escucha. A ver ahí. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Se escucha? Ahora sí. Soy de Mendoza. Tengo parientes en distintas provincias y he escuchado el relato de distintas personas. Primero quería partir de la base de que justamente vos lo recalcabas, Carla, ni siquiera a nivel internacional o mundial se sabe de esta enfermedad y tampoco se saben los efectos colaterales que va a dejar, las comorbilidades previas que uno pudo haber tenido tampoco. De hecho, hay muchas enfermedades a Se través, a lo escucha mejor, mal. no sé, hay enfermedades que a veces se desatan a niveles ya grandes, pero eran previas, preexistentes, que son heredadas de la familia y que en algún momento salen a la luz. O sea, ¿qué diferencia? La diferencia es que los sistemas dejaron de funcionar. Si vos misma lo decís, el sistema de salud público no atendió nunca más a nadie. Yo tengo problemas de columna, hace rato que el sistema público no funciona. El estar esperando horas y horas no es propio de esta pandemia, ya es previo. El sistema educativo se readaptó dando clases, pero también dejó de funcionar. Los gobiernos provinciales y municipales lo único que hicieron
fueron sacar a la gente, justamente como vos, que trabajan de manera particular. El resto está guardada en su casa con algunos miedos. No digo que el encierro no provoque todas estas consecuencias que vos decís. Ahora la pregunta es, sabiendo todo esto y siendo responsable desde cada municipio, porque tenemos municipios donde inclusive los intendentes son médicos, dejar aislado a todo el sistema judicial, legislativo, municipal, educativo, la mayor parte de la población, yo soy docente, estudia en el sistema educativo público. ¿Cuáles serían las estrategias para no llegar a ataques de pánico o a depresiones? Depresiones seguramente, como vos decís, debe haber habido algún problema de base que terminó colapsando. Y eso por un lado. Y por el otro lado, los niños tienen mayor plasticidad y me parece que el cómo uno cuenta las historias y qué historia cuenta, también hace redefinir a los chicos de la mirada y de los miedos. Una cosa es tener miedo, otra cosa es tener precaución. Que no pasa lo mismo con los adultos. Y quizás no sea tanto el miedo, lo dejo como pregunta, en mi caso particular y con la gente que yo me comunico, lo que hemos hecho es un listado de, lo hemos dicho, de médicos que han estado presentes durante la pandemia, para no olvidarnos de ellos, porque son los únicos que nos han atendido, cuando los otros han estado muchos cobrando en sus consultorios privados, desde odontólogos tenés cobrando en dólares, te puedo nombrar un montón de cosas, y trabajan, tienen con el verso del multi o pluriempleo, no trabajan en el público, cobran en el público, pero en el privado cobran en dólares. Entonces, el quedar en una encerrona así, me gustaría que dieras algunas pautas a seguir. Gracias. Bueno, Claudia, es bastante amplio lo que, la verdad que da para hablar muchísimo sobre esta cuestión. Mira, yo me di cuenta que ir contra el sistema, bueno, es chocar permanentemente y entras en conflicto y hablando en criollo, ¿no? Me voy a permitir decir, uno es el jodido. Es así. A mí me tocó experiencia personal, a mí me terminaron llamando hasta de epidemiología de Santa Rosa para hacerme entender el tema del aislamiento obligatorio, en el que yo le digo a esta mujer de epidemiología, que era, no sé si presidenta ahí de la parte esta de enfermería o qué, y le digo, yo entiendo, a vos te mandaron para que vos me obligues, está perfecto, quédate tranquila, yo me voy a aislar. Entonces acá va el tema de las estrategias. Vos dijiste algo de cuáles serían las estrategias, o creo que lo entendí así. La realidad es que tenemos que empezar a hacer cosas por nosotros mismos a nivel de salud mental, ¿sí? Por eso yo hice tanto hincapié que no, un docente, vos me dijiste sos docente, un docente en este momento
pasó de tener un horario en el que iba a la escuela y enseñaba a trabajar las 24 horas. No tiene horarios marcados, le mandan una consulta a un alumno, la hace, está todo muy mezclado. El mismo docente no se ha puesto un horario firme de decir, bueno, miren, me tienen que mandar los trabajos prácticos de tal hora hasta tal hora. Y tener la capacidad de decir, apago el celular, cierro la computadora y mañana será otro día. La realidad es que a los docentes los avasalló todo esto. Tengo docentes que ya están hasta con ataques de pánico, porque realmente esta situación los superó. ¿Sí? No supieron cómo poner los límites. Y la realidad es que sí, estrategias tenemos que ser conscientes nosotros mismos y decir, bueno, a ver, salgo a caminar, me hago una rutina diaria, y marcarse las rutinas es importantísimo y es fundamental. Sentarnos al sol. Hay gente que dice, hay adultos mayores, dicen, no, yo no salgo al patio porque me voy a contagiar. No, hay que sentarse y tomar aunque sea 15 minutos de sol todos los días. Y estas cosas, o sea, no nos dicen, nosotros así como prendemos la televisión y por ahí, yo en lo personal directamente trato de no mirar noticiero, pero vos estás mirando una película y a los 2 minutos te mandan una propaganda, quédate en casa, que nos cuidamos, que así no nos enfermamos, todas propagandas así, y no dice, ¿qué cosas que te hicieron sentir bien hiciste hoy? ¿Saliste a tomar sol? ¿Saludaste a tu vecino y le preguntaste cómo está? O sea, no hay propagandas así en que yo me tenga que preocupar en el otro. Entonces, yo creo que por ahí tendrían que ir también las estrategias, ¿no? También de focalizarnos en el otro, pero como el mensaje es el otro me enferma, el otro me contagia, el otro trato de no, y si puedo evitarlo mejor, entonces es tremendo, ¿sí? Bien. María José tenía la palabra, después venía Pepe Giunte y después Pablo Camilo San Clemente. Sí, yo bueno. voy a ir avisando sobre los 3 minutos, sobre los 2 minutos te aviso, a los 3 vamos a ir cortando por el tema del tiempo. ¿Te parece? Bien, perfecto. No, yo un poco era, bueno, comentarles, yo soy concejal de la misma localidad de donde es Carla, y la semana pasada tuvimos una reunión con ella y justamente nos planteaba el tema de los abuelos y demás, y era un poco el mensaje cruzado de la autonomía de los municipios, porque ella plantea justamente el municipio qué se puede hacer, en si se puede ver de facilitar la visita a los abuelos y demás, y la realidad es que nosotros como municipio hoy en día estamos atados. A ver, dentro de lo que se permite el decreto provincial, que responde a un decreto nacional, vos podés facilitar eso, los horarios, por ejemplo, los comercios y demás, pero lo que no está permitido no se permite. Entonces, ¿hasta dónde va la autonomía municipal en donde se ve la realidad de cada pueblo? Porque yo creo que hoy en día el gobernador o el ministro de Salud o quien sea, epidemiología, no saben la realidad de los pueblos, y es sumamente importante eso. Nosotros estamos un poco atados de pies y manos en cuanto a decir, muchísimas veces nos han acercado vecinos a decir, a ver, de poder facilitar la entrada o demás. Tenemos Guatraché está muy cerca, como dijo, de la caminera de Arregueira y demás, y la verdad es que son bajadas que a nosotros mismos también nos gustaría facilitar y no podemos. Entonces un poco estamos atados de pies y manos y nos da también impotencia eso. Y en cuanto a la negligencia de los médicos y demás, son muy cerrados en el sentido de que, como dice Carla, a ver, están aislando, nosotros hoy en día tenemos más de 300 aislados en nuestra localidad. Ellos solos se encargan de poder avisar, tampoco permiten decir, pedimos ayuda a los concejales, pedimos ayuda a quien sea. Acción Social son 3 chicas que están colapsadas, hoy en día las tenemos aisladas preventivamente, y no podemos nosotros participar, no nos dejan participar para colaborar, ni siquiera para decir voy en contra de, simplemente para colaborar y avisar como corresponde, porque si no sucede como dice Carla, hay gente que está aislada y no tendría que estar aislada según los requisitos,
hay gente que hoy en día anda, hay gente, o sea, es como todo un caos impresionante. Y con el tema de los medios me ha pasado personalmente de que los medios locales, muchas veces, en el caso de una radio puntual, informan por informar o te llega un comentario, inclusive llegamos a una tal psicosis de la persona que escucha un ruido molesto en la casa, que escucha al vecino y denuncia, y capaz la persona está sola escuchando música porque necesita escuchar música y está denunciando por ruidos molestos, y vos decís, ¿hasta dónde es el miedo a que me contagien? Y creo una psicosis impresionante. Creo que eso también es gravísimo, la falta de empatía. Todos estamos hablando de empatía, de tener empatía, y esto sinceramente está logrando el efecto contrario. Cada vez tenemos menos empatía por el otro. Cada vez cruzamos a la persona, y capaz que la persona está con el barbijo abajo porque no puede respirar o porque y ya estamos, ponete el barbijo y retándolo, y vos decís, y no me pongo a detener un momento de por qué esa persona está caminando sin el barbijo. Entonces, como básicamente es un poco de comentar cómo era la situación nuestra desde el lado del sistema, desde el lado del Consejo Deliberante, y que todos los pueblos acá más o menos estamos atados de pies y manos, y que la verdad que se está faltando a un derecho constitucional, que es la falta de libertad. Estamos atentando contra un derecho constitucional muy grave, que también hay un derecho constitucional que es la salud pública, pero hasta dónde va cada uno, porque la falta de libertad nos está enfermando verdaderamente. Eso es más que nada para comentar, no era ninguna pregunta ni nada, era para comentar justamente muchas veces la falta de información que hay, o se van contradiciendo los propios decretos, es como una locura, no se sabe para dónde se va realmente, y es preocupante. De hecho, lo que dice María José, habíamos hecho una reunión con los concejales, y yo les hablaba justamente de esta cuestión, de esta falencia, y ellos me explicaban, Carla, a nivel municipal no podemos hacer nada, esto viene de provincia. Entonces yo decía, se nos está yendo todo de las manos, porque se está grabando todo. A los adolescentes, las fiestas clandestinas. Ustedes saben la cantidad de fiestas clandestinas que están pasando y lo que está pasando con los menores. Intentos de violación, alcoholismo, drogadicción. Es terrible. Y no se va a parar, no se va a cortar, porque el adolescente necesita hacer sus fiestas, juntarse con amigos. El tema es que, ¿cómo los estamos llevando? Estamos haciendo justamente de que se junten clandestinamente, porque por ejemplo, acá nosotros tenemos una laguna hermosa con parrillas, todo, no se puede, porque dicen, no, si vos imagínate, si permitimos hacer asados, se nos junta de adolescentes, vienen 20 pibes. Entonces yo decía, a ver, ¿qué es más sano que ver 20 chicos que están comiendo asado todos al aire libre? Entonces, bueno, ellos me decían, Carla, de provincia no se, o sea, viene la dirección de provincia que no se puede hacer nada. Entonces, o sea, la orden, ¿no? La orden de provincia. Entonces, bueno, estas cuestiones son las que también están enfermando, ¿no? A los adolescentes también. Bien, gracias. Gracias, Carla. Bueno, gracias, María José. Y bueno, un gusto que estés participando. Pepe, Junta de Mendoza, tenías la palabra, abrí el micrófono. Sí, la voy a hacer. Camilo. No sé si me escuchan. Sí. Fuerte y claro. ¿Te suena esa frase? Bueno, yo soy licenciado en Ingeniería y Seguridad Laboral y Salud Laboral. Entonces, entiendo perfectamente lo que dice Carla. En el ámbito de la salud laboral, que es un tema bastante profundo y bastante largo de debatir, pero como para tocarlo por encima, yo en las empresas que tengo a cargo tengo un terrible problema. Primero, la falta de concentración de los trabajadores por el miedo justamente a esta enfermedad, que es el pánico, el miedo de llevar esa enfermedad a la casa. Esto trae problemas inclusive por los accidentes de trabajo, por la gente está concentrada, y sobre todo la gente que atiende al público. En los comercios es una situación bastante complicada. Entonces, realmente no sé cómo tratar ese tema. Lo que sí puedo decirle y asegurarle que si las empresas cumplieran con los protocolos del COVID o sobre higiene y seguridad, cualquier empresa puede trabajar. Cualquier trabajador, yo les demuestro que puede trabajar cumpliendo los protocolos.
Pero tenemos un enemigo muy grande, que es la irresponsabilidad de la gente. O sea, si yo le digo a un trabajador que tiene que usar barbijo, que no se puede acercar más de 1,5 metros o 2 metros a un compañero, y lo veo que están todos tomando café, todos juntos en una mesa y sin barbijo, la culpa no es del protocolo, es de la inconsciencia de la gente. Entonces, yo veo un ejemplo, y eso concuerdo con Carla. Yo soy una persona que todos los años no tengo defensa en la garganta y me enfermo con faringitis, todos los años. Este año no me enfermé. El primer año que no me enfermo. Entonces no sé realmente cómo saber si es realmente serio el tema, si el gobierno o el poder político nos está metiendo miedo, sobre todo los trabajadores, y si lo está haciendo tras de qué, no sé. Pero no sé, no creo que sea tan negativo o tan dañina esta enfermedad. Yo creo que los mensajes apocalípticos que da la televisión realmente son de terror y llevan que la gente tenga miedo. No sé qué diferencia, acá como médico me lo puedo decir, qué diferencia entre un COVID y ante una neumonía. No sé cuál será, porque creo que los síntomas son muy parecidos. Pero otro tema fundamental, que también concuerdo con Carla, hay mucha gente sola, muchísima gente sola y gente que ahora se muere de tristeza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Llamemos a gente, preguntémosle cómo están, aunque sea una vez al día, dialoguemos 5 minutos. Un minuto te queda, Pepe. Gracias, Mario. 1 minuto que hablemos, o 5 minutos que hablemos una persona sola, capaz que le salvamos la vida. Es fundamental, es fundamental que acompañemos sobre todo a la gente ya muy grande, que está muy sola y muy solitaria. A veces sacar un chiste, o sea, sacar una sonrisa de un chiste, le puede salvar la vida a una persona. Que así, bueno, era eso nada más y tratemos de ayudarnos entre todos. Gracias, Mario. Gracias, Pepe. Aprovecho, si me permiten, a pasar el chivo. El miércoles que viene va a estar Pepe Giunta, quien recién habló, hablando sobre COVID en el ámbito laboral. Así que ya están todos invitados. Después se lo voy a recordar y durante la semana, como siempre, haciendo la política del burro, insistiendo para que se sumen. Carla, ¿algo para comentar? Si no, le doy la palabra a Pablo Camilo. Clarísimo. Está perfecto. Después, bien, Pablo. Vos, y después, ¿quién es que me pidió acá? Alguien que me pidió, Claudia. Creo que era Pablo. Abrir el micrófono. Sí, ahí estamos. Gracias, Mario. Bien. Buenas tardes a la sala. ¿Qué tal? Felicitaciones a la licenciada. Estaba escuchando con mucha atención. Si bien he estado al principio con la cámara apagada, fue porque estaba en el tallercito en casa trabajando. Pero prestando mucha atención, sobre todo a los dichos de la concejala y de la zona también. Y al resto, haciendo referencia a las situaciones que cada uno va atravesando, de acuerdo a las realidades que justamente cada uno tiene que desarrollarse en el ámbito familiar o laboral, e ir enfrentándose a estas realidades que cada uno entiende, a estas realidades que cada uno comprende, porque son realidades personales, que no todos pueden desarrollar esa visión. Y haciendo referencia a estas realidades, quiero hacer un comentario a la licenciada, realizar un comentario y preguntarle, en estos tiempos de pandemia, si se está trabajando con algunos profesionales sobre las diferentes ondas que emiten no solamente los celulares, sino también las radios, FM, AM, los canales de televisión, por ejemplo, entendiendo que arriba nuestro, a una altura prolongada, no muy alta, tenemos una serie de ondas, y quería preguntarle si han prestado, si le han dedicado tiempo a esta situación que muchos en algunas ocasiones pasamos por alto, con respecto a lo cognitivo, cómo afecta. Entiéndose que lo cognitivo está relacionado con lo químico, cosa que antiguamente se relacionaba desde otro punto de vista, como que tenían conexiones eléctricas, ¿no es cierto? Pero después de
de algunos estudios de profesionales calificados, se ha trabajado mucho en este sentido con respecto a los químicos que tenemos en nuestro sistema cerebral, y ahí también donde entran los neurotransmisores. Entiendo que los neurotransmisores se pueden desequilibrar, usted me va a corregir, licenciada, escuché en su momento también que hacía referencia al estreñimiento, y en casos de chicos con alguna situación de salud Un bastante minuto te queda, compleja, Pablo. y entiendo, bueno, gracias Mario, entiendo que los neurotransmisores se pueden desequilibrar, estos químicos que producen nuestro cerebro por problemas físicos, por algún desorden emocional, llámese psíquico, psicológico, y también el desorden que nosotros mismos generamos en el cambio de conducta, que esto tenemos hoy en esta pandemia. Y cierro con esto, Mario, para comentar y compartir con todos ustedes que en lo personal considero que peor que esta pandemia que hoy estamos atravesando sobre COVID, hay una pandemia que esto nos ha llevado a dejarlo un poquito de lado, que es la rabia social. Esa pandemia que desde hace muchísimo tiempo nos ha llevado a sacar lo peor o lo mejor de cada uno y tratar de entendernos y convivir con una mirada hacia adelante. Muchísimas gracias, Mario, por el tiempo. Felicitaciones por esta charla remota. A todos los presentes, gracias. Gracias, Pablo. Carla. Sí, bueno, la verdad que es bastante extenso el tema, Pablo, que vos tocaste. Yo lo que te puedo decir en este momento, en cuanto a mi experiencia, ¿no? Y lo que yo estoy viendo, a mí me está tocando también, por ahí vos tocaste esto de las ondas, toda esta cuestión. Yo creo que a nivel tecnológico, esto también nos está afectando muchísimo de manera negativa. Pero mirá, más allá de lo que vos decís, que es muy interesante, a mí me está pasando que también estamos creando una generación sumamente impulsiva con el tema de los niños frente a la pantalla. Estamos frente a una futura generación muy difícil, que también por ahí a nosotros, esta generación de padres, nos toca un doble desafío. A mí me pasa, bueno, como padre, como madre y como, bueno, como profesional, sabiendo todas las cuestiones negativas que tiene una pantalla, por ejemplo, frente a un niño de 3 años, de 4 años, ¿sí? Sabemos que a nivel neurológico, un niño con una pantalla con 3 años de edad hace que sus neuronas no se desarrollen o no terminen de desarrollarse como deberían, ¿sí? Las neuronas quedan como paralizadas, no se interconectan. Entonces, más allá del tema de las ondas y toda esta cuestión, que también obviamente es preocupante, creo que también esto de, por ejemplo, las clases virtuales, bueno, toda esta cuestión, ¿no? Que decimos, también mandamos un doble mensaje, ¿no? Salí de la computadora, no toques el celular, dejá de estar con el celular, y bueno, ahora tenés la clase virtual. Tenés la clase de la escuela, la clase de... a mí me pasa ahora con mis hijos, bueno, también aparte de que era todo por WhatsApp, ahora las clases virtuales de piano, ¿no? Entonces, pero vos me prohibís el celular, pero tenés clase, me lo das para la clase, no me... y bueno, realmente a mí me preocupa mucho el tema en los niños, la pantalla, lo que está generando. Y en los adultos, esto de ahora que estamos más tiempo en la casa y estamos más con la pantalla, ustedes saben que nosotros no deberíamos mirar 1 hora antes de acostarnos, por lo menos no deberíamos tocar ni el celular ni la televisión. Porque ya nos vamos excitados en nuestra mente a dormir. Entonces estamos enviando una señal contradictoria en nuestro cerebro antes de irnos a descansar. Y sí,
no nos olvidemos que la depresión es todo un desorden también neuroquímico importante y que también lo está generando todo esto. El uso de las pantallas, el comunicarnos así, el estar todo el tiempo con el celular en la mano, también produce depresión. Por ahí hago más hincapié en eso, que me preocupa mucho más en este momento y que lo estoy viendo más en el consultorio, ¿no? Y que por ahí me dicen, voy a medicar a mi hijo de 7, 8 años porque es impulsivo. ¿Por qué es impulsivo? Porque está todo el día adentro con el celular. Entonces, ¿es necesaria la medicación o es necesario sacarle la pantalla? Y están medicando a niños cada vez más pequeños justamente por estas cuestiones, ¿no? Bien. No sé, Pablo. ¿Puedo agregar una cosita? Sí. Pero cortito, porque tengo gente pidiendo Bien. palabra, Pablo. Bueno, solamente estoy de acuerdo con esto. Sí, es verdad lo de desconectarse antes de ir a descansar, no solamente con el celular, sino también con el resto de la tecnología. Y una terapia, vivo en el Partido de la Costa, en San Clemente del Tuyú, algo que me llama mucho la atención es el contacto con el agua que tienen las personas cuando están en una situación de estrés. Si no pueden venir al mar, es recomendable a veces darse una ducha, y usted, licenciada, sabrá los efectos que produce el agua en la energía, sobre todo los neurotransmisores. Y bueno, cierro con esto, Mario, perdón el resto, gracias. Gracias, Pablo. Noemí, que había pedido para dar su experiencia personal, y después el doctor Cocosa tiene la palabra. Noemí primero. Buenas noches. Buenas noches a todos, no sé si me escuchan. Sí, bárbaro. Hola Carlita, ¿cómo estás? Un gusto verte. Igualmente. Por ahí te escuchaba y me quedé con esto de que no podemos ir en contra del sistema. Y es cierto, no podemos ir en contra del sistema. Es dar patadas contra el aguijón, más o menos como para decirlo. Lo que sí hemos implementado, por ejemplo, nosotros, yo estoy en General Roca, en Río Negro, y General Roca es una ciudad muy particular, directamente no le hace caso a nadie, ni a la intendenta, ni a la gobernadora, ni al presidente, a nadie, no se le hace caso absolutamente a nadie, los ciudadanos hacen lo que, por supuesto, con todos los cuidados habidos y por haber, pero siguen haciendo vida normal prácticamente. Es cierto lo que decís, mi trabajo es el de cuidadora polivalente en la provincia, trabajamos en su mayoría con adultos mayores y niños discapacitados. Decías de que el COVID por ahí no afecta mucho a los niños, tenés razón. Estoy trabajando con una nena que tiene todas las patologías habidas y por haber, su familia en su plenitud se contagió de COVID y a la nena no le pasó absolutamente nada y es de alto riesgo. Mi sobrina estuvo contagiada de COVID, absolutamente toda la familia, y tiene 2 hijos, y los hijos, nada, absolutamente nada, no les ha tocado el COVID para nada. Mi experiencia es en cuanto al trabajo con los adultos mayores. Acá en General Roca, por ejemplo, las personas no pueden ir a visitar a sus adultos mayores a los geriátricos. Solamente se pueden acercar a saludar. Contacto no se les permite tener. Yo tengo a mi mamá, vivo con mi mamá, cuido de mi mamá, y al comienzo de la pandemia tuvimos una situación en la que íbamos a un pico de depresión impresionante. Imagínense que ella tiene a sus nietos cerca, tiene a sus bisnietos cercas, y todo el tiempo, todas las tardes, era venir a ver a la abuela o a la bisabuela. De golpe y porrazo eso se termina, el aislamiento, andaba la policía por todos lados, recorriendo calles y todo lo demás. Yendo hacia la situación de depresión de mi mamá, cambiamos absolutamente la táctica. A ver, el sistema me puede imponer algo, pero el sistema también tiene sus desventajas y tiene sus fallas. ¿A qué me refiero? En el momento en que mi mamá comenzó a ir hacia la depresión, decidí no tenerla más aislada. Decidí que podían venir sus nietos, decidí que podían venir sus bisnietos. Podía viajar mi hermana desde Cholechuel, que es otra localidad vecina que tenemos acá en General Roca. Siempre hubo la posibilidad de que entraran, digámoslo así, escapándonos de la ley un poco, pero siempre tuvieron la posibilidad de entrar.
no es Lea mi mamá. Minuto te queda, Noemí. Gracias. Y con el grupo de cuidadoras domiciliarias o polivalentes que tenemos acá en Roca, también había surgido la inquietud con respecto a lo que nosotras estamos trabajando. Y todas concluimos en lo mismo, el no encerrar a las personas, en permitirles estar con sus seres queridos, protocolo de por medio, todo como se quiera, pero los besos, los abrazos, el pedir por favor y concientizar a la gente de que se cuide, a quienes vienen a visitar a los adultos mayores, que se cuiden, porque son ellos quienes se tienen que cuidar, no el adulto mayor, porque prácticamente está encerrado, no sale de su casa, pero nuestra experiencia fue esa, es decir, no vamos a aislar a las personas de lo que hacen y de lo que venían haciendo. Mi mamá tiene una rutina de salir todas las tardes, ella saca a pasear a sus perritas, así que sale a caminar, ella es discapacitada, sale a caminar todas las tardes y como les digo, se junta con sus familias. Y las familias en Roca, en General Roca, han decidido volver a juntarse, con todos los cuidados pertinentes, pero han decidido volver a juntarse. Y de hecho, esto se da también por la falta de efectividad del sistema de salud. Ustedes fíjense en que General Roca el fin de semana tuvo 800 contagios. El lunes, eso fue el domingo, el lunes nos salieron diciendo que en realidad eran 500. Así que bueno, es un combo de todo, pero mi experiencia es, con los cuidados pertinentes, no nos encerremos. No perdamos el estar en relación con las personas que... Se cortó. Se cortó. Gracias, Noemí. Por ahí lo que dice Noemí, yo lo he planteado acá y lo que me han dicho, por ejemplo, porque realmente a mí me preocupa lo que está pasando con los geriátricos, ¿sí? Fue un cambio muy drástico para los abuelos y yo creo que las medidas que han tomado justamente es para que se mueran. No hay vuelta. En realidad es para cuidarlos, pero creo que es para dejarlos morir esas medidas, ¿no? Y yo lo he planteado y me han dicho, si vos sacás al abuelo del geriátrico, o sea, porque hay familiares que dicen, o sea, yo todos los días, por ejemplo, iba a verlo, día por medio, y le daba una vuelta a la manzana en el auto, y ese abuelo lo disfrutaba. Bueno, si vos sacás al abuelo del geriátrico, no te lo dejan ingresar más, ¿no? Entonces no hay flexibilidad, no hay, porque es una orden de provincia y no se puede hacer. Entonces es terrible, no se olviden de esto, se puede ver media hora una vez por semana, y tienen que turnarse los familiares, no puede ir media hora hoy yo, por ejemplo, media hora va fulano, una vez a la semana, no, es una vez a la semana lo va a ver un solo familiar media hora. Gracias, Carla. Víctor Escocosa. Bien, buenas noches. En primer lugar, no tengo la cámara porque me complica el audio. Gracias por permitirme participar, como siempre, Mario. Los que no me conocen, soy de una ciudad que se llama Villa María, en el centro de la provincia de Córdoba, alrededor de 90.000 personas, con un conglomerado río de por medio de 30.000 más. Voy a hablar más de una cuestión médica, porque a muchos no les gusta que hable de ciencias políticas y de filosofía. Así que como médico de 66 años de edad y 42 de experiencia, hace 4 años jubilado, mientras estuve en actividad fui el secretario gremial elegido por votación en un gobierno peronista ya hace más de 20 años en mi provincia, así que tengo alguna experiencia también en lo gremial. Quiero hacer 3 o 4 aclaraciones. Vamos al año 2018, 2017, cantidad de muertos por día en Argentina, 900. 900. Cantidad de muertos hoy, según cifras oficiales, entre 300 y 400 diarios. No sabemos si es con COVID o por COVID. Y tampoco sabemos cuáles son los otros muertos. Esa es la primera aclaración. La segunda aclaración, y realmente felicitar a la licenciada Carla, excelente, es que la gente tiene que tomar sol, porque en la piel los rayos solares trabajan y actúan sobre la melanina, que es uno de los elementos más importantes para evitar la depresión. Generalmente el individuo depresivo
se encierra, cierra todas las ventanas y apaga las luces. Ese es el motivo para tomar sol. Con respecto al tema de los niños se infectan, lo que no significa que se enfermen. Infección es tener el virus circulando y enfermarse significa tener síntomas o signos. Está claro, los niños se infectan. No todos o los porcentajes de enfermedad son muy pequeños y la letalidad es mucho menor aún todavía. Con respecto al tema que preguntaba Pablo, yo soy miembro fundador de los pueblos fumigados en Villa María y en la provincia de Córdoba, y los trabajos que hemos obtenido a nivel internacional sí se sabe que generan muchas cosas. Tanto los agroquímicos como algunas radiofrecuencias cambian la permeabilidad de membrana. No les voy a explicar esto, pero eso significa que al cambiar la permeabilidad de la membrana, un individuo puede adquirir hipertensión arterial o cualquier otra patología que a ustedes se le ocurran, incluidas las degenerativas. Un minuto te queda, Víctor. Cáncer y leucemia. Bueno, realmente yo simplemente, aparte de estos comentarios, yo quiero dejar un concepto final. Y muchos que me han escuchado en otra oportunidad saben perfectamente que esto se llama biopolítica, concepto de Michel Foucault, que significa que a través de la biología, en este caso la pandemia, han generado la posibilidad de obtener poder, hacer lo que quieren de nosotros. Eso es lo que está ocurriendo. Y por último, lo último, muy simple, los gobiernos municipales tienen autonomía. Tienen que fijarse en las cartas orgánicas. Las cartas orgánicas le dan a los municipios autonomía con respecto a la toma de resolución, independiente de lo que digan los gobiernos provinciales o nacionales. Gracias, Mario. Buenas noches. Gracias, Víctor. Como siempre, un placer escucharte. Algo para redondear, aclarar, Carla, si no... No, muchísimas gracias por el aporte, Víctor. Yo lo conocí ayer y la verdad que muy interesante todo lo que dice. Muchas gracias, Víctor, por su aporte. A vos, gracias. Bien. María Laura Salmón Brunet. Todo eso. ¿Estás con el micrófono abierto, María Laura? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por dejarme participar. Me retrasé un poco porque internet telefónica anda muy mal. Quiero contarles brevemente mi historia personal. Yo vivo sola y al principio los médicos me decían no salgas. Llegó un momento que a pesar de que tengo una vista linda hacia una plaza acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, era como que los primeros 17 días fui a pasarlos con una amiga y ahí me empecé a recuperar, ¿no? De lo que era, lo que se decía, la famosa pandemia, en la cual yo creo que existe, pero también pienso que hay mucho de político. Y bueno, entonces, ante el reclamo mío, porque yo tengo el sistema inmune deprimido por una enfermedad que tengo, mi insistencia hizo que me dejaran empezar a salir con 2 barbijos más el plástico ese. Parezco un marciano cuando salgo. Y bueno, empecé a vivir de nuevo, porque realmente, por más que estaba ordenando mi casa, arreglando los papeles, estudiando, haciéndome todos los cursos que hay en el Consejo Profesional, la Sociedad Central de Arquitectos, no me bastaban, bueno, por supuesto haciendo política las 24 horas del día, no me bastaban como para que yo estuviera bien. Y si me ven con anteojos negros es casualmente porque tengo un problema en la vista de tanta computadora. Bueno, ya lo han dicho, ¿no? Así que, bueno, no puedo evitar, no me puedo ir una hora antes de acostarme, no puedo, no, es una cosa que todavía no lo pude hacer, no lo pude lograr. Voy a intentar hacerlo después de esta charla tan interesante. Bueno, era mi aporte.
me empecé a ver con amigos, con las precauciones necesarias, y te voy llevando una vida normal. Y bueno, aparte estoy buscando trabajo porque los arquitectos estamos fundidos, así que me estoy presentando entrevistas y con todos los recaudos que son necesarios. Pero fue muy interesante la charla y me aportó mucho y bueno, los felicito tanto a los disertantes principales como a los participantes del movimiento. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, María Laura. No tengo nadie más para hablar. Nadie ha pedido la palabra. Creo Perdón. que... María Laura, justamente al hacer el aporte de su comentario, voy a esto, que a todos nos afectó de alguna manera. Ella comentando esto demuestra que realmente a todos nos afectó en algún punto. Sí, es así, Carla, sí. Pero ahora ya todo cambió. Bien. Gracias, gracias. Bueno, Juan Carlos levantó la mano. Eduardo, por aquí, Eduardo. de Mendoza. Sí, Bien. Gracias Mario. Carlos Vilches también había levantado la mano. Yo quería pedir si pudiese haber alguna forma de poder contactarse con los profesionales o con los que han estado hablando en este Zoom, o más allá de tu teléfono, Mario, si se puede dejar algún Facebook, algún correo electrónico, algo para poder seguir avanzando en este tema. Soy de Mendoza, de acá de Movimiento de Capital, de la ciudad de Mendoza, y bueno, somos 3 o 4 mendocinos que estamos acá muy atentos y muy linda exposición. Muchas gracias. Sí, te digo, Eduardo, que bueno, te vamos a estar pasando un mail ahora. De todas maneras, si nos pasás tu teléfono igual que al resto, todas estas charlas están grabadas y nosotros entre mañana y pasado ya la subimos a YouTube y la empezamos a compartir. La idea es que se comparta, como todas estas charlas son abiertas, cosa que la mayor cantidad de gente se sumen todos los miércoles. Ahí yo cualquier cosa dejé mi teléfono y cómo me encuentran en Facebook también. ¿Quién había pedido la palabra? Juan Carlos. Sí, Mario, muchas gracias. No, yo lo que quería hacer era una aclaración. Estaba buscando en el chat porque Claudia Miloto había hecho una acotación que me parece que es importante. Ella me parece que hablaba algo así como que en toda esta cuestión en la que estamos metidas hay una desinformación muy grande, y efectivamente es así. La segunda cosa es que el virus es bastante más inocente que la gente que está manejando el tema estratégico de la pandemia, que pone en evidencia que son bastante torpes. En principio al virus no hay que tenerle... Ella preguntaba qué era esta enfermedad y que, en fin, pedía detalles. Bueno, es muy sencillo, es una gripe fuerte, una gripe que no difiere de otras, que el vector no es conocido y por eso no se encuentran remedios, no se encuentran paliativos. En este sentido la comunidad científica está bastante en pelotas, hay mucho opinólogo y poco científico, mucha internet y poco microscopio. O sea, esta sería la realidad. Sí hay que prestar atención a los temas de higiene personal, no andar toqueteando cosas, no usar de esos barbijos que parecen escafandras espaciales. El barbijo cuanto más liviano mejor, si se puede descartar todos los días mejor todavía. Funcionan bien los barbijos hechos con tela geotextil y cada tanto a lo largo del día
ir poniendo el alcohol. Hay gente que dice que no se tolera, pero bueno, son los recaudos que se pueden tomar, que son bastante simples de implementar para plantear una estrategia personal de rechazo a la enfermedad. Por otro lado, la última pregunta, sí, la enfermedad es curable. Lo que pasa es que si no terminan de definir las características del vector, estamos jodidos. Mientras no sepan cómo se comporta el virus, estamos jodidos. El virus no entra por los poros, a diferencia de otros, no entra por la sangre. Necesita de un elemento que lo tenga en suspensión, entonces no hay que acercarse al otro cuando habla. Y estas son las cosas que hay que tener. Sobre todas las cosas hay que tener mucho respeto y poco miedo. Muchas gracias por permitirme hablar. Yo no sé, ahí hay profesionales que darán el veredicto si mi opinión es acertada o no. Yo en realidad no soy trabajador de salud. Mi formación es la biología, pero estamos hablando de cosas que son comunes y la cuestión, en mi opinión, es esta. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Oscar Gómez, quería hacer algún comentario. También Sí. habías pedido... Sí, discúlpame. Primero, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Bueno, yo creo que esto es un problema triple. Pues es un problema político, es un problema de salud pública y es un problema donde todas las libertades están en juego. Lo económico sería el tercer punto. Pero dentro de las libertades, tenemos que ver que nosotros estamos en una cuarentena, que cuarentena significa 40 días, que viene de los 35 días que tarda en morirse el virus de la viruela boba, de la peste negra. Y este virus en 10, 15 días no está más. Si ustedes me dicen que políticamente se hizo lo correcto cuando empezó la cuarentena, me pareció bárbaro, pero era para preparar a la salud pública, que está en la lona, siempre está en la lona la salud pública. Y no hablemos de los trabajadores de la salud pública. Y creo que eso sería lo que se tenía que haber hecho. Pero no solamente se tenía que haber hecho como se preparó para el AMBA, o sea, Capital y el Gran Buenos Aires, sino para toda la provincia. Y ahí se discriminó. Y eso es lo que estamos sufriendo ahora. Después, un punto para tener en cuenta, disculpen que me disperse porque hay tantas cosas para decir, son las estadísticas. Las estadísticas nos mienten. Las estadísticas nos dicen que acá se testea 25.000 pacientes, perdón, 25.000 pacientes no, 25.000 personas por día y nos dan que tenemos 15.000 infectados. ¿Qué pasa si testeáramos 100.000? ¿Cuántos tendríamos? Esa es la pregunta. Si ustedes me preguntan a mí, yo digo, a lo que tenemos actual lo multiplico por 4. Eso es lo que yo veo desde mi accionar sanitario. Nosotros estamos actuando a nivel de las ART, pues soy un médico laboral, y estamos viendo cómo esto se va diseminando. Y después, toda la gente que está testeada, que dio positivo, al familiar que vive con ellos, se lo dice que es positivo. ¿Dónde está en la estadística? Eso no sabemos. O sea, las estadísticas en la Argentina son un desastre. Lo que sabemos es que la estadística que va a venir es de la gran enfermedad psicológica que vamos a tener pasando esto. Y pasando esto van a pasar más cosas todavía. Vienen los cambios laborales. Actualmente se está trabajando mucho home office. Y eso nos va a llegar a otro tipo de trastornos. Porque el trabajo en casa no es fácil.
Al contrario, va a traer los trabajos de la casa. Entonces, desde el punto de vista del empresario, va a estar todo bárbaro porque ellos se van a ahorrar oficinas, van a trabajar 3 días unos, 2 otros, y después van a trabajar desde su casa. Pero, ya le digo, con un costo muy, muy caro. Se van a quemar neuronas. Estamos todo el día con las imágenes, 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 imágenes. Nos vamos a dormir con imágenes. Mejor dicho, a dormir. No sé si a dormir. El insomnio aumentó un montón. Yo atiendo COVID todas las tardes, porque trabajo para la RT, y le digo que el factor psíquico es lo más importante, acompañando a la familia. Después está el factor físico. El factor físico, bueno, lo venimos llevando, porque generalmente todo lo que atendemos, por supuesto que es el leve. El grave y el moderado a grave ya no lo atendemos en el consultorio. Pero bueno, en el leve, que es el que predomina por suerte, bueno, no podemos decir que el factor psicológico está aumentando, pero a un ritmo impresionante. Y lo último que quisiera decir es que si nosotros no dejamos de hacer lo que sentimos con responsabilidad individual, donde todos tengamos nuestros puntos de separación, donde no tenemos que compartir cosas que no corresponden, con el barbijo y lavarnos las manos con agua y jabón. Lo mejor que le puede pasar a este virus, mejor combate para este virus es el agua y el jabón. Chicos, no gasten dinero en alcohol en gel. Si saben, este es un virus ARN, donde tiene una cubierta lipídica llamada corona de Cristo, que tiene unos puntitos que son unas espinitas que son las que ingresarían a la mucosa y al pulmón, que por ahí se contagiarían. Si nosotros con el agua y jabón destruimos eso, chau, virus. Y gracias a Dios que es ARN. Si fuera ADN, ustedes saben que los ADN viven con nosotros después toda la vida. Bueno, entonces tenemos cómo combatirlo. Agua, jabón, barbijo y por dónde entran las mucosas. Chicos, cuidarse, tocar los ojos, la nariz y la boca. Bueno, gracias y un placer haber participado. Gracias, Oscar. Te cuento y te espero el miércoles que viene, que va a estar hablando sobre COVID en el ámbito laboral, el licenciado Pepe Giunta, lo cual tu aporte va a ser más que valioso también. Dado el tiempo, la hora, creo que no tengo más nadie. María José, estabas limpiando pantalla, pedías palabras. Bien. La próxima. Aproveché y limpié pantalla nada más, perdón. Bárbaro. ¿Querés ya redondear, Carla? Habilítenme la pantalla. Carla, ¿querés ya redondear como para ir terminando la reunión? Sí, no. Me gustó algo que dijo Juan Bentuís, ¿puede ser? Que dijo mucho respeto y poco miedo. Yo no me explayé sobre el miedo, pero realmente lo que pasó acá es nos inundaron de miedo más que de COVID en sí. Y el miedo genera todo. El miedo es la base de todo. El miedo es la base de las enfermedades, del cáncer, de tantas cosas que los doctores lo pueden decir. Y realmente hay que empezar a justamente esto, ¿no? A empezar a tener menos miedo, con precauciones, con respeto, pero empezar a tener menos miedo. Y la realidad es que también va conjuntamente en que nos han quitado las libertades
yo me considero que ya no somos más libres, como por ahí en algún momento sentimos que éramos, y eso realmente a las personas ha hecho también parte de su bloqueo emocional, ¿no? El saber que bueno, ha generado una psicosis tremenda, el saber que te están vigilando, que si salís de tu casa tienen el teléfono y saben que rompiste el aislamiento, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, me quedo con esa frase de Juan que dijo, mucho respeto y poco miedo, y realmente es eso. Individualmente también tenemos que combatir el miedo. Hay que informarse, hay que leer, hay que estudiar, yo siempre digo, no se queden con una verdad, o sea, busquen y lean, y eso también va a hacer que uno tenga menos miedo. Muchas gracias por la invitación, me encantó que hayan opinado y la devolución que me dieron. Me llevo mucho de cada uno. Gracias, Carla, gracias a la gente que estuvo participando. Estamos anotando los mails y los celulares que nos han estado pasando como para en esta semana mandar la grabación de este audio. De todas maneras va a estar subido y lo vamos a estar compartiendo en los distintos grupos como compartimos las charlas. Realmente ha sido un placer escuchar las exposiciones de todo, es para escucharla tranquilo y sacar conclusiones escuchándola de vuelta varias veces. El miércoles que viene el licenciado Giunta va a estar charlando sobre COVID en el ámbito laboral. El doctor Gómez calculo que nos va a estar colaborando en esto, y bueno, como siempre, como empezamos y terminamos esto, nos vamos. Gracias.